Vamos a seguir con 2 Corintios. Vamos a seguir con el 5. Muchas gracias. Vamos a seguir con el 5. Le vamos a dar 2 o 3 vueltas al 5. Ya le dimos una. Hoy vamos a ampliar un poquito, pero el domingo que viene también vamos a seguir en el 5. El domingo pasado vimos del 1 al 10. Y como conclusión, está bueno ver el 9 y el 10 que dicen: así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Sigo por ahora hasta el 17. Dice: dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hasta ahí por ahora. Pero recordemos, ¿no?, que siempre hacemos este repaso, que vemos que Pablo escribe 1 Corintios, no tiene respuesta, va a buscar a uno de sus ayudantes para ver cuál es la respuesta de 1 Corintios, y escribe 2 Corintios, a esta iglesia que tiene muchos dones, que tiene buenos maestros, buenos líderes, que tiene buena enseñanza, pero que está dividida, hay celos internos, hay personas que están muy equivocadas con la espiritualidad. Es una iglesia compleja, y llega al punto esta iglesia de complicarse, que ponen en duda la autoridad de Pablo. Ponen en duda la autoridad de Pablo por la enseñanza de otros maestros y por la manera de hacer ministerio de Pablo, ¿sí? Ellos dicen: no sé si Pablo es lo que parece, no sé si Pablo es apóstol, mirá aquel todo lo espectacular que tiene, en cambio Pablo viene y no tiene mucha onda, no tiene mucha gracia. Pablo es como medio con gusto poco Pablo. Y Pablo tiene que defender su apostolado. No es una necesidad personal, sino que es una necesidad por el Evangelio, porque si Pablo era desacreditado, Cristo era desacreditado y el Evangelio era desacreditado. Entonces Pablo tiene esta necesidad de defender su ministerio y su autoridad para que la gente no siga corrientes malas. En esta situación está Pablo, y habíamos visto que esta carta tiene los primeros 7 capítulos en los cuales Pablo defiende su apostolado, ¿sí?, su ministerio. ¿Quién es él? Él es apóstol. Apóstol es una persona que tiene autoridad diferente al resto, ¿sí? En la Biblia nosotros vemos que en el Antiguo Testamento había personas que hablaban de parte de Dios. ¿Quiénes son? Los profetas. Luego está Cristo en el medio, y en el Nuevo Testamento los apóstoles hablan de parte de Dios. Es como un profeta del Nuevo Testamento, por decirlo de manera muy simple. Un apóstol es un profeta del Nuevo Testamento. El tema es que los profetas del Antiguo Testamento apelaban a lo que ya estaba escrito, a la ley. Pero estos profetas del Nuevo Testamento no solo apelan a lo que ya estaba escrito, sino que siguen escribiendo, y eso es lo que los hace diferentes a los profetas del Antiguo Testamento. Los del Nuevo Testamento escriben revelación nueva. Jesús en Juan les había prometido a los discípulos que el Espíritu Santo, cuando llegara, les iba a enseñar lo que Jesús no les había enseñado todavía. No solo les iba a recordar, sino que les iba a enseñar. Y estos apóstoles son los que escriben el Nuevo Testamento. Estos apóstoles tienen una autoridad única, irrepetible. Nunca más, después de que el Nuevo Testamento se cerró, nunca más hubo apóstoles en este sentido. Nunca más nadie pudo enseñar algo que no estuviera en la Biblia y que estuviera bien. Han enseñado cosas que están fuera de la Biblia, pero no estaban bien, estaban mal.
Pablo tiene esta autoridad única, diferente, y los apóstoles, todos esos tienen esta autoridad única y diferente. El tema es que por la manera de hacer ministerio de Pablo, por su manera de trabajar y por las malas enseñanzas, otras personas tratan de desacreditarlo, y Pablo ve el riesgo, insisto con esto, de que desacreditándolo a Pablo se desacreditara a Cristo y se les enseñara un falso evangelio. Entonces Pablo tiene que defenderse, y esta carta lleva los primeros 7 capítulos defendiéndose de lo anterior, de los ataques de estos falsos maestros. En el 9 y el 10 del capítulo 4 dice que aunque estén ausentes o presentes, ¿cuál es la meta de Pablo en el 9? Agradar a Dios. ¿Sí? Siempre la meta es agradar a Dios. Esté con ellos o no, es agradar a Dios. Y en el 10 entra algo que quizás era nuevo para ustedes, que era que todos vamos a ser juzgados. ¿Sí? Incluso los cristianos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y teniendo esta línea de pensamiento, teniendo en cuenta de que tenemos que agradar a Dios y que finalmente todos vamos a estar frente al tribunal de Jesús, Pablo empieza a mostrar qué tenemos que hacer sabiendo esta realidad, de que todos vamos a ser juzgados por Jesús. Y así empieza el 11, vamos al 11. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros, y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios, y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Vemos que lo que Pablo busca conseguir es que los corintios valoren el ministerio de Pablo y que reconozcan su apostolado. Si ellos entendieran ¿cuál es la función que Cristo le ha dado a Pablo? Si ellos entendieran la importancia de Pablo en este plan de Dios, si ellos vieran a Pablo como Dios dice o como Dios lo ha puesto, ellos en vez de estar avergonzados de Pablo, ¿qué tendrían que estar? Orgullosos de Pablo. Porque así, ¿y cuál es tu pastor? Pablo, apóstol. No es Tito ni Timoteo, es Pablo, es un apóstol. Entonces los corintios deberían estar orgullosos de tener un pastor, un fundador así, con toda esa autoridad, una persona única. Los pastores siguen repitiéndose, pero los apostolados se acabaron. Entonces ellos, en vez de avergonzarse, deberían estar orgullosos de que habían sido fundados por Pablo. Por otro lado, tendrían que estar orgullosos del tipo de ministerio que tiene Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en 1 Corintios al principio de que Pablo no descansaba en la oratoria, en su capacidad de expresarse, no descansaba en los espectáculos? ¿En qué descansaba Pablo? En el poder del Espíritu Santo, trabajando a partir de la predicación de la Biblia. Entonces, por un lado, vos tenías estos super apóstoles, entre comillas, ¿no? Que eran gente que tenía muy buena oratoria, que hablaba y era muy espectacular escucharlo, decía, qué groso que es. Y por otro lado lo tenías a Pablo, muy sencillo, muy simple, muy bíblico, quizá hasta aburrido, pero si algo pasaba en los que lo estaban oyendo, ¿por qué era? Porque el Espíritu Santo había hecho algo, no porque Pablo los había manipulado. Entonces lo que Pablo quiere lograr es que ellos vean con ojos espirituales la situación. Pablo es apóstol, es una persona entre muy pocas, muy diferente, con una autoridad muy especial. Y él lo fundó. Y por otro lado, Pablo descansa correctamente en la obra del Espíritu Santo y no en sus propias palabras. ¿Se acuerdan cómo termina el capítulo anterior? O cómo menciona anteriormente. ¿Quién es apto para esta tarea? Nadie. Y Pablo lo sabe. En cambio los otros dicen, no, yo sí que soy apto. No, está bien eso de la Biblia, pero mejor predicamos de esta manera o esta otra, así le llamamos la atención a la gente, manipulamos sus emociones y se convierten todos. Pero en realidad no se iban a convertir. Iban a decir que se convertían. Entonces Pablo dice, si ustedes entendieran, si ustedes vieran, si ustedes supieran cómo son estas cosas, ustedes podrían estar orgullosos de nosotros. Y en vez de estar orgullosos de esos que se jactan, de los ministerios espectaculares, responderle, ¿por qué Pablo es tan así, tan poca cosa? Y porque Pablo descansa solo en la Biblia y en el Espíritu Santo. En cambio ustedes tienen que manipular a la gente para tener respuesta.
Entonces, eso es lo que Pablo está queriendo decir en esta parte de lo que está diciendo. Que él tiene un corazón sincero y que en este choque que ha habido entre estos falsos apóstoles y el apóstol Pablo tiene un corazón sincero. Con ese corazón sincero él se había entregado al poder del Espíritu Santo mediante la predicación y a la obra del Espíritu Santo. En cambio los otros querían lograr cosas raras, espectaculares. Vemos algo muy diferente. ¿Estará mal estar orgulloso de alguien? Porque suena raro eso, estar orgulloso de esto. En Tito 1.5 dice que para el impuro todo es impuro, para el puro todo es puro. No estaría mal estar orgulloso de Pablo, porque en realidad están orgullosos de lo que Dios está haciendo a través de alguien como Pablo. Hemos mencionado que la obra de Dios avanza a pesar nuestro y no gracias a nosotros. Y tenemos que entenderlo esto al punto de poder estar orgullosos de que con nuestra simpleza y nuestras debilidades vemos a Dios obrar, en vez de estar orgullosos de nuestras grandezas y elocuencia y cosas raras, ¿sí? Una y otra vez Pablo no confía en sus capacidades, sino que renuncia a muchas de sus capacidades, al punto de exclamar que nadie es apto para fundar una iglesia y para predicar el Evangelio, pero él confía en la obra de Dios. El reino de los cielos sigue avanzando de maneras que nosotros no entendemos. Acompáñenme en Marcos 4, 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Fíjense ahí en Marcos 4, 26 al 29. Dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce la cosecha por sí sola, primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Acá Jesús está enseñando algo muy importante. ¿Qué hace el agricultor? ¿Y después? ¿Y quién da la vida? Dios. Y no entendemos muchas veces cómo funciona esto del crecimiento del reino de los cielos, pero sí entendemos nuestra función. Nuestra función es plantar la semilla y descansar en que Dios hace lo que quiere con esa semilla. Y ya está. Y no vemos al agricultor yendo a la semilla haciéndole, dale, crece, dale, apúrate, crece. El agricultor cumplió con su función y se vuelve a su casa a descansar y espera que la semilla dé fruto. Y el Señor es el que da el fruto. A pesar de que el agricultor no está mirando, a pesar de que el agricultor no está todo el tiempo así pendiente de la semilla a ver qué pasa, porque Él descansa en que la semilla es lo que tenía que ser plantado y ya está su responsabilidad. El resto es responsabilidad de Dios. Entonces nosotros, nuestra preocupación o ocupación, ¿cuál tiene que ser? Buscar la buena semilla, plantar la buena semilla y aprender a descansar en Dios en vez de descansar en nuestras grandezas, en nuestras fortalezas. Esto es hermoso porque es lindo. No somos grosos. Dios es el grosso. No somos tan importantes. Si hoy muriéramos, la iglesia sigue. ¿Por qué? Porque Dios da el crecimiento. Nosotros somos sembradores. Nosotros tenemos que buscar la semilla y plantarla. El resto, tenemos que descansar en Dios. Nos cuesta mucho. Porque a veces nosotros creemos que somos algo así como la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el más importante del mundo. Por favor, disfrútenme a mí porque yo soy el grosso. No. O a veces pensamos de otro. Mirá, no, este es re grosso. Si viene él, vamos a ser bendecidos. O al revés, pensamos del otro, como los corintios pensaban de Pablo, decir, mira, ¿qué nos va a bendecir Dios con el salame este? Mira, ni siquiera es elocuente. Mira lo que hace, mira cómo predica. En cambio, aquellos lo tienen re claro, es lindo escucharlo a aquellos. En cambio, aquel no tiene gracia. Y entendemos en la Biblia que el Señor nos llama a buscar la semilla, a conocer la palabra de Dios, a enseñarla y descansar, no en nuestras capacidades, no en nuestras acciones, sino descansar en la palabra de Dios. La iglesia crece siempre. La iglesia nunca va a desaparecer. La iglesia prevalece incluso frente a las puertas del infierno. La iglesia avanza a pesar de nosotros. Todos nosotros somos caídos, todos nosotros tenemos pecado. A todos nosotros nos falta casi todo para ser como Cristo.
Y sin embargo la iglesia crece. El tema es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Cristo, en su palabra, y no confiar en nosotros o en ningún otro hombre, en ningún otro mortal. Vamos al versículo 14, que ahora va a aparecer una figura que es con la que vamos a darle forma a lo que queda del capítulo. En realidad de lo que vamos a leer hoy, hasta el 17. Del 14 al 17 nos vamos a fijar en esto. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos impulsa. De este amor de Cristo vamos a hablar. Se muestra en este versículo que el amor de Cristo es como una fuerza, ¿vieron? Dice, el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos controla, nos impulsa, nos lleva, nos empuja, nos gobierna. Y ahí sigue hablando, dice, ya que creemos que Cristo murió por todos ¿quiénes? Por todos, no, por la iglesia, por todos los que están en la iglesia. También creemos que todos hemos muerto, por esos, todos hemos muerto a nuestra vida antigua, o sea, por los convertidos. ¿Por quién murió Cristo? Por todos los convertidos, los que creen que han muerto a su vida antigua. Dice el 15, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que, hermanos, hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y acá vamos a dividir en tres. Primero, ¿qué es lo que nos controla? El amor de Cristo. El amor de Cristo nos controla, nos impulsa, nos gobierna, nos empuja, nos guía. El amor de Cristo, creciendo en nosotros, nos lleva a hacer cosas. Lo que sigue es ver que el amor de Cristo no es selectivo. Dice, ya que creemos que Cristo murió por todos. ¿Qué tipo de personas había dentro de los corintios, de la iglesia de los corintios? ¿Había judíos? Sí. ¿Había gentiles? Sí. ¿Había gente que había tenido una vida más o menos buena, correcta frente a la moral? Sí. ¿Había gente que venía de la prostitución? También. ¿Había gente que había venido de creer en Dios Padre? Y había gente que había venido de creer en Diana. Y Cristo no es selectivo en su amor. Cristo murió por todos. El alcance del amor de Cristo es para todos los convertidos por igual. No importa si tu vida de pecado es terrible o tu vida de pecado es chiquitita, fuiste igual un ofensor a Dios Padre, a Dios, y si estás en Cristo fuiste amado por Dios igual. No importa la profundidad de tu pecado, el amor de Cristo no es selectivo, ¿sí? Él no hace excepción de personas en esto. Él al que llama y adopta, lo llama y lo adopta y se acabó. Incondicionalmente, a pesar de vos, siempre. No importa si vos tenés una vida que fue un desastre antes de Cristo, o si fue una vida más o menos buenita y te criaste en la iglesia. No importa, cuando Cristo te llama, los llama a todos por igual. Cuando Cristo produce que el Padre nos adopta por igual y ya no hay selección. O sea, no es selectivo en este sentido. No importa si sos rico, si sos pobre, si sos judío o gentil. No importa si sos varón o mujer. No importa si eras muy pecador o más o menos pecador. El amor de Cristo no es selectivo. Él murió por todos los que Él quiso. Todos, por igual. Fíjense en Efesios 2:14. Porque los corintios judíos seguro que se creían superiores a los corintios paganos o gentiles, porque tenían una vida que había sido mejor antes de Cristo. Ya, nosotros ya leíamos la Biblia de antes, y los corintios paganos habían todo leyendo cualquier otra cosa. Entonces, pará, esto es por todos. Cristo murió por toda la iglesia. Entonces, tenemos que ver que la iglesia de los corintios ya sufría esta discriminación. Vos porque son recién convertidos. Y vos también, sí, iglesia nueva. No, pero yo era de los judíos de antes, no sabes, mi papá era rabino, qué sé yo. Dice, ahora Cristo reseteó todo. Fíjense Efesios 2:14, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Ven? ¿Cuántos cuerpos hay de Cristo? Uno. Cristo murió por todos. Ya está, podemos ser uno en Cristo. No importa si antes de Cristo eras el peor o si antes de Cristo eras de lo mejorcito que hay en la sociedad. Cristo no es selectivo en su pueblo. Él no tiene hermanos de segunda categoría. Somos hermanos de Cristo, listo. Somos todos, estamos en la misma calidad, ¿sí? No importa si eras judío, gentil, pobre, rico, nacido en la iglesia, fuera de la iglesia, sabe que en Cristo son una nueva criatura, que es lo que dice el final del 17. Bueno, después dice, volvemos a 2 Corintios, por 2 segundos, este amor de Cristo que nos impulsa
no nos impulsa de manera selectiva, sino que de manera para toda la iglesia. No importa si es recién convertido, si es nuevo, si es viejo en la iglesia, el amor de Cristo nos impulsa a amar a todos, como Cristo murió por todos. El segundo punto que quiero mostrar está en el 15 al final, que dice, al medio, dice, ya no vivan para sí mismos. El amor de Cristo no es selectivo, el amor de Cristo no está dirigido hacia nosotros mismos. El amor de Cristo nos impulsa ¿a qué? A amar a toda la iglesia. ¿A qué más nos ama? Sin discriminar a nadie de la iglesia, El amor de Cristo nos impulsa a eso, nos controla, nos gobierna, nos empuja a eso, nos guía a eso. Y el amor de Cristo no nos dirige a nosotros mismos. El amor de Cristo nos empuja ¿a quiénes? A los otros. Ya no podemos vivir más para nosotros mismos. El amor de Cristo nos impulsa a brindarnos a otros, a servirles a otros, a no buscar el bienestar propio primeramente, sino el bienestar de otros. Fíjense en Filipenses 2, 4 al 5. Pablo le escribe la carta a la iglesia de Filipo y les dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. O sea, ¿está mal ocuparse de mis propios intereses? No. ¿Qué está mal? Ocuparme solo de mis propios intereses. Y sigue diciendo, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y luego sigue ese versículo, ese pasaje hermoso que sabemos del 6 en adelante, todo lo que Cristo se brindó a favor nuestro. Pero dice, no se preocupen solo de sus propios intereses, también procuren interesarse en los demás. ¿Como quién? Como Cristo. El amor de Cristo no nos lleva a discriminar, sino todo lo contrario, a ser uno y a amar a todos por igual. El amor de Cristo nos empuja también a buscar el interés de los demás, que el otro crezca espiritualmente, que el otro tenga sus necesidades cubiertas, que el otro pueda desarrollarse, que el otro pueda crecer y conocer la Biblia, que el otro pueda aprender, que el otro pueda ser bendecido. El amor de Cristo nos impulsa a fomentar la bendición para otros, ¿sí? Cuando esto falta es porque el amor de Cristo no es el que está dirigiendo a la persona, sino que está el amor a sí mismo dirigiendo a la persona, ¿sí? El amor de Cristo, insisto, no discrimina, y el amor de Cristo nos empuja a amar a todos, a toda la iglesia, y el amor de Cristo nos empuja a buscar los intereses de los demás. ¿Y cómo termina el 15? Dice, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo está dispuesto al sacrificio. El amor de Cristo, estas tres cosas, no es selectivo, nos impulsa a amar a todos. No es dirigido hacia sí mismo, nos impulsa a buscar el interés de otros. Y el amor de Cristo está dispuesto al sacrificio, a vivir para Cristo. Y eso cuesta, porque no nos nace naturalmente. Porque es difícil vivir para otro, nos gusta vivir para nosotros. Pero cuando Cristo está en vos y vos en Cristo, el amor de Cristo nos controla, nos impulsa a esto también, a vivir para Él, quien murió y resucitó por nosotros. Y vamos a leer 3 pasajes sobre esto. No lo quiero hacer muy largo y preferí dividir la prédica. Vamos a leer Gálatas 2:20. Preferí dividir más este capítulo, así no era tan largo. Y nos podemos enfocar en más puntos o recordar más puntos quizás. $2.20. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué es el antiguo yo? Fija manera de vivir, pero el egoísmo, fue crucificado con Cristo. Cuando una persona es crucificada, ¿muere instantáneamente? No. O sea, nuestro egoísmo está crucificado, está sufriendo nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos impulsa a lo que decíamos antes, amar a todos. Cuesta amar a todos. Yo sé que a ustedes les cuesta amarme a mí. Cuesta amar a todos. El amor de Cristo nos lleva a interesarnos por los demás. Cuesta. Y lo ves al ego, al yo crucificado. No está muerto, está sufriendo, pero va a terminar siendo muerto, ¿sí? Ese es el camino del cristiano, que su egoísmo esté sufriendo al punto de llegar a morir. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el amor de Cristo nos impulsa, Cristo es el que vive en mí. ¿A qué me impulsa? Según lo que leímos en Corintios, a amar a todos, a dirigirnos por el bien de los demás,
y estar dispuesto a sacrificarnos. Romanos 12.1, vamos a Romanos 12.1, que también es un pasaje que mencionamos mucho porque resume mucho. Dijo amén. ¿Qué dijo? Fíjense Romanos 12.1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Se dan cuenta? Dice, ya habíamos leído en Gálatas 2.20, mi yo ha sido crucificado con Cristo. Acá me dice que tengo que hacer un sacrificio, pero no inmolarme como los árabes, ¡pum! Y ya morí, sino un sacrificio como vivo, como una persona está crucificada, está siendo sacrificada y está viva. Nuestro ego está siendo sacrificado. Y no solo nuestro ego, sino que nosotros empezamos a sacrificar cosas que afectan a nuestro ego. Esto afecta estos tres recursos, ¿no? Tiempo, dinero y fuerzas. Uno empieza a hacer un sacrificio vivo. Sacrificialmente se ofrenda a sí mismo a favor de otros. Empieza a dejar cosas de uno. Y esto afecta a la agenda, afecta el cansancio, afecta a la billetera. Porque uno empieza a sacrificar cosas. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo te impulsa a hacerlo, te controla, te lleva. El amor de Cristo es así, te dispone al sacrificio. Y no solo dice que sea sacrificio y que sea vivo, sino que más, santo. No es sacrificarse para cualquier cosa. Ah, sí, el amor de Cristo me sacrificó, me impulsó a sacrificarme a los otros. ¿Y qué hiciste? Y fuimos a tomar cerveza al río. Y tomamos de más. Ese no es un sacrificio santo. Pero sacrifiqué un montón de plata a la cerveza, ¿eh? Un sacrificio vivo, pero no es santo. ¿Cuál le agrada a Dios? El sacrificio vivo y santo. ¿Sí? Santo. Puse un ejemplo. Sabemos un montón de ejemplos y sabemos cuáles son los límites de cada cosa, ¿no? Ustedes me entendieron. Pero ver que el sacrificio es vivo, pero también es santo, porque eso le agrada a Dios y esa es la verdadera forma de adorarle. Vamos a Lucas 9:23. Vamos a leer Lucas 9, 23 y 24. Jesús se da vuelta y le dice a la multitud. Entonces le dice a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿vos querés seguirme? Y vas a tener que abandonar tu manera egoísta de vivir. ¿Cómo se abandona? Como ya leímos. Y voy a hacer un sacrificio vivo y santo. Y voy a crucificar mi yo. Dice, vos abandonás esa vieja manera de vivir, tomas tu cruz cada día. La cruz es todo lo que sufrimos por ser cristianos. No es el sufrimiento ordinario, común, sino es lo que sufrimos por ser cristianos. Y cada día. Esto es todos los días. El que era crucificado, poner que duraba 3 días en la cruz. A lo mejor hasta una semana. Pero no decía, aguanta que me bajo, voy al baño y vuelvo. Estaba en la cruz. Y cada día estaba crucificado hasta que moría. Nosotros de la misma manera, cada día tenemos que aprender a abandonar nuestra vieja manera de vivir y a sufrir por Cristo cada día. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. ¿Qué significa esto? Que si vos solo te enfocas en lo terrenal, en realidad es porque no estás haciendo camino al cielo. Porque no está Cristo en vos. Porque el amor de Cristo no te empuja a eso. Cuando Cristo está en vos, el amor de Cristo te controla, te impulsa, te gobierna, te guía y te lleva a hacer algunas cosas. ¿Sí? Y si entregas tu vida, eso es porque estás camino a la salvación. Lo que está mostrando la Biblia es que tenemos que dar muerte al ego, al egoísmo. Y que cada cristiano no se reina a sí mismo, sino que tiene un rey, Cristo. Acompáñenme de nuevo a 2 Corintios 5. Hemos visto, vamos a leer el 17, pero hemos visto que el amor de Cristo controla nuestra vida y muestra que este amor de Cristo no es discriminativo, no es selectivo, ama a toda la iglesia. Que no está dirigido hacia sí mismo, sino que busca el bienestar de otros. Y que el amor de Cristo te impulsa también a estar dispuesto al sacrificio. ¿Sí? ¿Y esto nos nace naturalmente? No. ¿Qué necesitamos para que esto nos nazca? ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Nos controla. Y se acuerdan en Juan 3, es necesario que
nazcan de nuevo. Ser diferente a lo que éramos. Por eso el 17 dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Nosotros muchas veces usamos este versículo para señalar de que tu vida de pecado quedó atrás. Y es verdad que tu vida de pecado quedó atrás. Que tu culpabilidad quedó atrás. Es verdad. Pero esto también significa otra cosa. De que tus intereses son diferentes porque ahora estás en Cristo. En vez de impulsarte ahora el amor a vos mismo, ¿qué te impulsa? El amor de Cristo. Y te lleva a no discriminar a nadie en la iglesia, a amar a todos, te lleva a buscar el bien de otros y te lleva a estar dispuesto al sacrificio. Sos nuevo, sos diferente. Si no tenés esta inclinación, compitiendo con tu inclinación natural, es porque no naciste de nuevo. Si solamente tenés la inclinación vieja, discriminar a la gente, buscar tu propio bien siempre, no estar dispuesto al servicio, al sacrificio, es porque no naciste de nuevo. Pero si el amor de Cristo te impulsa, significa que perteneces a Cristo y que sos una nueva persona. Y que la vida antigua, donde mi yo era lo más importante, pasó. Ahora, en mi vida nueva, el yo está crucificado y siendo sacrificado hasta la muerte. Una nueva vida ha comenzado. En esta nueva vida, nosotros los cristianos entendemos que vivimos en una monarquía donde hay un rey, que es Jesús, y los cristianos somos súbditos. En esta nueva vida entendemos que el trono de nuestra vida lo hemos abandonado y que ahora hay alguien sentado en ese trono, es Cristo. ¿Cómo Cristo dirige a la iglesia? A través de la Biblia y a través del Espíritu Santo. Y de esta manera, el amor de Cristo nos impulsa, nos gobierna, nos lleva a hacer cosas y a dejar de hacer otras cosas. Nos lleva. Vamos a seguir peleando, porque somos medio rebeldes con nuestra fe. Pero ya está en nosotros eso que te lleva a buscar lo que Dios ama, a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Y cuando caigas, tenés que recordar que todavía no fuiste plenamente salvado. Por eso te enfermas, por eso morís, por eso pecas. Tenés que recordar que tu pecado te lleva a reconocer cómo sos vos realmente, pedirle perdón a Dios, ver lo necesitado que sos de Dios y tenerle misericordia al otro. Porque el otro está en la misma que vos y también sigue cayendo y pecando. De manera diferente, Todos pecamos. Todos pecamos. Pero en esta nueva identidad somos libres y le podemos decir cada vez más veces que no al pecado y tenemos una vida nueva en donde el amor de Cristo nos gobierna, nos impulsa, nos guía, nos empuja. ¿Y a qué nos empuja? Según este pasaje, a amar a toda la iglesia, a buscar el bien de los demás y a estar dispuestos al sacrificio. ¿Sí? Hasta acá por hoy, así lo podemos dividir. Es uno de los capítulos más lindos. El anterior y este son capítulos muy lindos. Pero no quería darlos todos juntos porque vamos a perder algunas partes, sino. Pero recordar esto: el cristiano ha renunciado al trono de su vida, ahora vive una vida nueva, en donde en el trono está sentado Cristo. Él es nuestro rey, estamos en su reinado, Él es el que manda, dejamos atrás el gobierno del pecado, dejamos atrás nuestro reinado propio, vivimos en una monarquía en donde Jesús es el rey y nosotros los cristianos somos sus súbditos. ¿Sí? Vamos a orar para terminar, dándole gracias a Dios por esta nueva identidad y este nuevo propósito.